manejarla. Es
Sargento, ¿cómo me le va? ¿Bien o qué? Muchachos, sí, ya toca ir a descansar, hermano. Uy, no apaguemos que estamos feos. Regáleme un segundito, ya voy.
Para que yo pueda estar todo el día tranquilo. Empezar el día tranquilo, animado. Jason. Piñeros. Buenas noches a todos. Profe, buenas noches. Qué pena, ¿le puedo hacer una preguntita? Buenas Antes de noches. empezar la clase. Dime. Profe, Doctor, buenas noches. para solicitar cita, Buenas noches. para solicitar una cita en el centro de Buenas conciliación. noches. Y de Ellen. Un momentico. No se necesita cita. Cita, ¿y cuánto se demora? ¿O ellos le hacen la citación por el problema este de los inquilinos, profe? Entonces, ¿uno cómo hace el proceso para hacerles el llamado? Que la persona vaya y lleve copia del contrato, copia de la cédula y copia de un recibo de servicio público. Estrato 1, 2 o 3. Ok. ¿Y si los inquilinos tratamos no de quieren que, ir? pues ahí la idea es la conciliación para eso. Pero la conciliación no va a ser el mismo día, o sea, solo va el convocante. O sea, en este caso yo iría. Y ahí se hace la Citatorio. citación y la citación se envía y se programa más o menos como para 2 semanas después. Ok. O sea, que yo podría ir mañana. Oye, profe, qué pena, ¿dónde queda el sitio de conciliación de la universidad? Carrera 13, 3599. En todo el frente de Ecopetrol. Ok. Ahí afuera dice consultorio jurídico. Ok. Ah, bueno, profe. Gracias. La C de la eso, 13. ya. Sí, señor. Y allá le explican todo a uno. Ajá, exacto. Listo, profe. Muy gentil. Bueno, Ahora buenas sí noches. podemos seguir saludando al profe. Aguilar Omar. Aguilar Omar. Doctor Larios, buenas noches. Buenas noches. Almésiga Laura. Almésiga. Laura Camila. Alonso Jason. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Alvarado Yesenia. Presente, buenas noches. Buenas noches. Ardila Angie Daniela. Ardila Angie Daniela. Astros Edgar. Astros Edgar. Doctor, muy buenas noches. Presente, gracias. Buenas noches. Baos María Viviana. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Bonilla Luis Miguel. Presente, profesor. Ok. Bustos Laura. Bustos Laura. Cadena Willington. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Candamile Dixon. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Candamile Edwin. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Cantor John Jairo. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Cárdenas Oscar. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, Castañeda Juliet. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches, Castro César. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches, Castro Johnny. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, Charry Jamie Lorena. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Cortés Edwin Antonio. Profe, buenas noches, presente. Buenas noches. Cortés David. Profe, buenas noches. Buenas noches, Cuestas Álvaro. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Daza Viviana. Daza. De la Os Carlos.
Profe, la compañera Viviana Carolidas está conectada, pero tiene problemas con el micrófono. Ahí está en participantes. Ok. Buenas noches, presente. Buenas noches. Devia Lady Caterina. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches, Día Viviana Alejandra. Profe, la compañera está conectada, pero está usando el nombre de Jonathan Parra porque está en otro dispositivo. Ok, Jonathan Díaz. Muy buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Díaz Julio. Profesor, buenas noches, presente. Buenas noches. Dueñas Andrés. Dueñas Andrés. Fonseca Mirna Estela. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches, Caray Yadí. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches, Garzón Rafael. Profe, el compañero fue el que tuvo una calamidad doméstica. Ok. ¿Quiere escribir? Jorge. Giraldo Jorge. Profe, creo que tiene problemas ahí con el internet, ya está conectando. Okay. Ya Juan llegué. Carlos Buenas Gómez. noches, profe. Buenas noches, profesor. Muy Buenas buenas noches. noches. Juan Carlos Gómez. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, Karen. Karen fue la que me dijiste, ¿verdad? Pero Vargas, profe. Todavía no. Ah, Buenas noches. ok. Yo soy buenas Karen noches. González, profe. Buenas noches y presente. Ok. Profe, qué pena, Juan Pablo es que se me González. cayó. Disculpe, profe, qué pena, es que se me cayó el internet. Andrés Dueñas, sé que me acabo de Listo, llamar. Dueñas. Gracias. Ok, tranquilo. Sí, ayer también se te cayó cuando te llamé para ver el contrato. ¿Mm? Qué No, casualidad. se quedó congelado, Ah. pero no había hecho nada del contrato, profe, ni siquiera adelantado. La verdad es esa, no Bueno, había pero adelantado. espero que hoy podamos revisar el borrador. Todavía no hemos adelantado, la verdad, solamente hemos consultado ese Indre Witring, que se llama el de valores, pero de dar y hacer, pero no hemos hecho todavía ni siquiera el modelo. Esa es la verdad, profe. Pero ayer fue que se me congeló, Profesor, profe. buenas noches. Dame Buenas noches. servicio. Ya estoy. Ok, listo. González Juan Pablo. Buenas noches, profe. Buenas noches, Gutiérrez Eduardo. Gutiérrez. Hernández Ámbar. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches. Hoyos Giancarlos. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, Hurtado Anderson. Hurtado Anderson. Buenas noches, profe. Buenas noches. Infante Juan Carlos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, La Rota Juliet. La Rota Juliet. Doctor presente. Ok. González Laura. Doctor, ella tiene problemas de conexión. Tan pronto lo solucione, se conecta. Ok. León Andrés. Doctor, buenas noches. Buenas noches, López Sandra. López Sandra. Martín Luis David. Profesor, muy buenas noches. Buenas noches. Martínez Diana. Profesor, buenas noches, presente. Buenas noches. Martínez Jean. Jean. Martínez Sandra. Buenas noches, profe, presente. Profe, el compañero Jim fue el que te manifestó que tenía un viaje de trabajo. Ok. Buenas noches, Sandra. Medina Jennifer. Profe presente, buenas noches. Buenas noches. Molina Jason. Molina. Moncada Daily Angélica. Moncada. Presente, buenas noches. Buenas noches. Montaño Jimmy. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches, Nieto Zulma Patricia.
Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, Ocampo Alfonso. Ocampo. Osorio Víctor. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Profe Ocampo Alfonso presente, qué pena no me ha servido el audio. Ok, buenas noches. Oso Muñoz. Profesor, buenas noches, presente. Buenas noches. Barra Carolina. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches, Peña José. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Pérez Juan Alejandro. Buenas noches, presente. Pérez. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Pineda Jodinson. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches. Piña Javier. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches. Quintero Jonathan. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Ramírez María Valentina. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Ramírez Luis. Ramírez Luis Felipe. Ramírez Luis Felipe no está en la clase, ¿verdad? Rico Samir Alexander. Profe, el compañero tiene, yo te escribí, tiene una calamidad doméstica con un familiar. Ok. Rincón Rosa. Buenas noches, grupo doctor presente. Buenas noches. Rodríguez Alejandro. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Rojas Kevin. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Rosso José Miguel. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, Ruge Carolina. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Ruiz Rubén. Ruiz Rubén. Profe, él está conectado, pero es que no tiene audio. Ok. Sánchez Rubén. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Sánchez Angie. ¿Pero van a salir de eso? No sé. Sánchez Angie. Sandoval Nicolás. Sandoval Nicolás. Serrano Henry. Serrano Henry. Solano Yair. Presente, profe. Ok, Suárez Cristian. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches. Suárez Heidi. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Trillos Ever. Trillos Ever. Vallejo Angélica. Buenas noches, presente. Buenas noches, Vallejo Florenia. Doctor, qué pena, Rubén Darío Ruiz. Es que estoy conectado en el celular y preciso me entró una llamada. Ok. Vargas Eduard. ¿Aló? Sí, sí, te escuché, tranquilo. Vargas Eduard. Gracias, doctor. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Vargas Karen fue la que me contaste, ¿verdad? Vargas Lisset. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Arenas Mateo. Presente, profe. Ok, Abuchaibe Liliana. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches. Acuña Nelly Paola. Acuña. Presente, buenas noches. Buenas noches, Díaz Jairo. Díaz Jairo. Fonseca Kelly. Fonseca Kelly. Macea Fabián.
Buenas noches, profesor presente. Ok, Méndez, Yuli Marcela. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches, Salazar Richard. Salazar Richard. Jiménez Edward. Jiménez Edward. Sí, profe, está conectado, pero tiene problemas. Ya. Buenas noches, compañero. Buenas noches. Ok, Edward. Aponte, Sebastián. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Ayer llegó una, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Sí, profe, la compañera se llama Laura Joana. Ajá. Ponguta, Laura Joana Ponguta. ¿Me escuchan bien? Buenos días. Buenas tardes, profe, ¿cómo estás? Laura Joana, ¿qué? Ponguta. Guerrero. Ponguta. Tanguta Guerrero, profe. Ponguta. Molano. Escribe. Lo voy a escribir para que lo puedas ver. Doctor, buenas noches. Con Molina Fernández, que tenía problemas con el internet. Ok, Molina. Muchas gracias. Ok, listo, bueno. ¿Ya vieron el archivo que hay en la sesión de hoy? Sí, doctor, sobre la interpretación de los contratos atípicos. Exacto. Bueno, ¿cómo van con el borrador del trabajo? Bien, realizando las correcciones que usted dijo. ¿Quiénes tienen el documento para revisar el borrador? Profesor, buenas noches. Yo tengo una parte, no lo he terminado, pero sí he avanzado bastante con eso. Ok, listo, está bien. Entonces puedes proyectar ahí la imagen. El documento. Profesor, ¿lo está viendo? Sí, ya. Lizzy, ¿no? Sí, señor. ¿Y por qué 2017? Porque como ese se terminaría, espera un momento, que no sé qué fue lo que... No, pues si quiere, si desea puedo cambiarle la fecha. Lo que pasa es que como son 5 años, entonces lo dejé como para que se viera en el ejercicio cuando se vaya a hacer el último pago. Pero si gusta yo lo puedo cambiar. Okay. O lo dejo con fecha de ahorita. Como quieras. Es que yo lo hice así para tener los cortes y no confundirme a finalizar el año. Profe, pero qué pena, compañero, ¿no sería bueno sí actualizarlo con la fecha ahorita? Digo yo, teniendo en cuenta que el profe ha mencionado que como es un contrato que hasta ahora se va a celebrar, estarían presentes, ¿no? Porque si lo dejaría con esa fecha no quedaría como en pasado, como de lo que ya se hizo y si va a corregir, pues, no sé, pienso que no tendría mucho sentido. Es un aporte nomás, compañero. Listo. O sea, del año. Yo me refería al año. Ah, ok. Bueno, espera. Porque esto cambiaría en el 21, entonces... Bueno, después cambio entonces las otras fechas. Esta parte, profesor, cuando está con representante, yo dije uno como persona natural y otra como
Representante legal, mi pregunta es, ¿este párrafo sí quedó bien o tengo que hacerle algún ajuste? De la sociedad tienes que colocar el resto de la información, el número del NIC, ¿sí? Dónde está domiciliada. Ok. Domicilio, este es el domicilio, ¿sí? Sí. Entonces únicamente me faltaría el NID. Sí, pero el NID debe ir después del nombre. Aquí. Identificada con NIC. O sociedad legalmente constituida, identificada con NIC número tal. Y con matrícula mercantil número tal. La matrícula mercantil, más o menos, ¿cuántos dígitos tienen, profesores? Que es así no... Como unos 7 deben tener, más o menos. ¿Así estaría bien? Ajá. Bueno, pero sin los puntos. Igual en el tampoco iría con los puntos. ¿En qué? En el NIC, ¿no? En el NIC sí. Ok. Ah, ok, ya. Listo. Ok. Yo le dejé como unos antecedentes porque como es de leasing, entonces aquí está describiendo, digamos, que se hizo una compraventa, entonces aquí sería 2021, con el proveedor tal, sobre una máquina, como una especie de grúa, ¿sí? Pero más bien deberías colocar la identificación del bien, ¿sí? Digamos, no tanto como antecedente. Es que la descripción, o sea, la descripción del bien la tengo acá. Ok. Listo. Ahí levantaron la mano, ¿quiénes? Yo, doctor Juan Infante. Doctor, qué pena, no es con respecto a este contrato, es el contrato que yo estoy manejando, que es el de Factorum, que ayer le pregunté. Tengo una inquietud, es que como el contrato del factor se maneja es con una entidad financiera, entonces, digamos, Banco AB Villas, uno que le pone después de seguido el banco, un NID, Ajá, igual le pones no un sé. NID. Un NID, sí. Ah, ya, ok, si es que no encontré por ningún lado, profe, esa información, entonces tenía esa duda. Muchas gracias, profesor. Hay una página que es la de la Superintendencia Financiera, y entonces, por ejemplo, cuando uno quiere saber la información del NIC de la entidad financiera, quién es el representante legal, uno saca el certificado de forma gratuita en la Superfinanciera. Ah, ok, doctor. Muchas gracias por la información, profesor. Muy amable. ¿Quién más? Doctor, qué pena con usted, qué vergüenza. Mire, lo que pasa es que cuando su maestro me llamó tenía problemas de conexión y yo le contestaba y no me escuchaba. Mi nombre es Nicolás Sandoval, doctor. Ok, Nicolás, tranquilo. ¿Y el otro que tenía la mano levantada? Yo, profe Mateo Arenas, es que tengo una pregunta. Yo estoy haciendo el contrato de underwriting. Ajá. Y encontré una terminología que es el THB. La verdad, intenté buscar por todos lados, pero no encontré qué significa eso. Hay una clasificación que dan en la doctrina que es el underwriting a mejor esfuerzo. Debe ser la sigla de eso. Sí, de hecho lo estoy haciendo, dice contrato underwriting a mejor esfuerzo. Entonces el TH, sí.
Listo, ya me quedó claro. Sí, es la abreviación porque el término es en inglés. Listo, profe, gracias. Bueno. Bueno, entonces me decías que tenías más adelante la descripción del bien, ¿verdad? Sí, señor. Aquí está el antecedente, digamos que es la compraventa que se hizo del equipo. Y aquí estoy describiendo el bien. Cuánto es el valor, el proveedor y dónde se encuentra ubicado. Después sigue la segunda cláusula, que es la propiedad. La tercera, la vigencia y el plazo. Profesor, es que en esta parte, como es de leasing, ¿ese contrato de leasing puede llevar anexos? Tengo esa duda. ¿Qué tipo de anexo es lo que le irías a poner? Entonces, los anexos, yo se los dejé al final. Entonces, los anexos, es el primer anexo está describiendo, digamos, el tema del canon, digamos que es trimestral, es vencido, el plazo es a 60 meses, iniciaría el 14 de enero del 2021, finalizaría y efectivamente la iniciación, o sea, como el acta de inicio, sería el 15 de enero del 2021 y el periodo de revisión semestral. También el demora, que es el 4%, y la fecha de pago, entonces 2021, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Sería en el 2026. Y el porcentaje, si se va a adquirir, es el 10%, que es sobre esos 200 millones sería 20 millones. Y el segundo anexo, entonces estoy describiendo que es el valor, o sea, vale 200 millones, la tasa nominal sería 13.5%, el periodo serían esos 60 meses, que lo estoy describiendo acá, corresponderían a 5 años, periodo de meses, como se va a hacer los pagos trimestrales, entonces serían 20 pagos, la tasa del valor trimestral sería 3.38, o sea, tomé como ejemplo la tasa que está, que es 13.5 y lo dividí entre 4, entonces me da 13.38. La opción de compra es el 10% y... Pero ahí la tasa, ¿por qué le pones TV? Y el valor de esa opción es el 20%, 20 millones. Entonces, no, la cuota mensual. mensual... Ahí dice tasa TV. Tasa, ahí que va. No, ¿qué quiere decir TV? De la tasa bimestral, sí. O sea, yo divido esta tasa entre 3. Pero bimestral es con B de Bogotá. Pero no dijiste que era cada 3 meses. Sí, tasa de valor. Más bien debería ser tasa mensual. Porque una cosa es que realizara el cobro cada 3 meses y otra cosa es que los intereses se generaran mensualmente. Lo normal es que el interés se genera mensual. Entonces ahí puedes colocar tasa de interés nominal o tasa mes vencido, tanto por ciento. Entonces o sea que tendría que corregir todo lo otro. No, porque solo esa parte. No, lo que pasa, profe, es que esta parte, pues yo ya hice la proyección, ¿sí? Como lo mandé trimestral, o sea, durante esos 5 años serían 20 pagos, yo hice el cuadro acá ya. Bueno, sí, ahí te cambiaría, pero normalmente los intereses se pactan o se pactan o se causan mensualmente. Así el pago tú lo vas a poner que cada 3 meses. ¿Sí me entendiste esa parte? No le entendí. ¿Cómo así? Tú estás diciendo que van a pagar la cuota cada 3 meses. Sí, esa señor. Parte está bien. Pero tú estás colocando como si los intereses se generaran cada 3 meses. Y los intereses no se generarían cada 3 meses, sino mensualmente. Que tú puedes amontonarlo y cobrarlo trimestral. Pero, ya lo entendí. Se genera es mensual. ¿Tasa mensual? Mensual. ¿Sería casi? Por un momento. Entonces coges la tasa del 13.5 y lo divides entre 12, te da el 1 punto y pico. 1.0, no sé cuánto.
1.125. 1.125. Listo. Listo. Entonces, esos serían los dos anexos que tengo. Entonces, iría nuevamente desde el principio. Las tasas y las vigencias. Ah, bueno, entonces iba. Arrendatario no, locatario. Arrendatario, ¿no? En vez de arrendatario, locatario. Ay, madre. Pero un momento. Uy, o sea que tengo que cambiar todo eso. Listo. Locatario. Y este término de arrendador sí está bien, ¿sí? Arrendador, sí. Uy, madre. Listo, ok. Uy, o sea, me toca cambiar, bueno. Listo. Y vamos. Ah, bueno, aquí. Montadas. Supongo que querrás decir montadas. Perdón. Arribita. Ahí en la descripción, 4 grúas de patio. Serán Grúas. Grúas de patios. Grúas de patios. No. Sí. Listo. Gracias. Ok, puedo ir bajándolo. Esos intereses que dicen en ese parágrafo de la cláusula tercera, dice que 2%, pero los intereses ahorita viste que no daba el 2%. Daba menos, daba el 1 punto algo. Y eso lo tengo. Bueno. A ver, es que les digo los que no. Ya les. Ok, listo. Ay, profesor, una pregunta. Usted me mencionó ayer espera un momento. Que había otro, aparte de la Cámara de Comercio, que era la superintendencia de qué, perdón. ¿De qué? Del laudo arbitral. Del centro de arbitraje. Puede ser el de la superintendencia de sociedades, se llama Centro de Arbitraje Empresarial de la Superintendencia de Sociedades. Centro de arbitraje. Empresarial. Empresarial. Sí, señor. De la Superintendencia de Sociedades. Eso es lo que también tengo que ajustar más adelante.
¿Quién levantó la mano? Yo, doctor, qué pena, Juan Infante. Eso que Dime. acabo de decirle, eso que acabo de decirle al compañero doctor, eso va en la cláusula compromisoria, perdón. ¿Cierto? Lo del centro de arbitraje. Sí, claro. Ah, ya. Sí, es que siempre he tenido un poquito de duda con eso, pero ya. Muchas gracias, doctor. Ok, puede continuar, puede seguir bajando. Ahí en la renta sería el valor. Ahí sería el valor en esa cláusula. Ah, qué pena. O sea, me refería el valor, no la palabra renta, sino el valor, la cifra. O sea, ¿serían el total 220 millones o los 20 millones? No, pues lo que pagaría mensualmente. Ah, ok, entonces serían... Un momento. O sea, debo de ajustar ahí el texto. ¿Y entonces dónde salen los 20 millones que decías ahorita? No, ese es de lo que va a valer ¿cómo es que dice eso? El valor adicional, si lo quiero adquirir. Ah, ya. Digamos la opción de compra. Sí, qué pena. Eso mismo. Así quedaría bien. Ok, sí. Ok. Sigue bajando. Pues ya sabe que arrendatario no, sino es locatario. Locatario. Sí, señor.
Ok, sigue bajando. Ahí en la adquisición, en la opción de compra, tendrías que ponerle la cifra. Los 20 millones que dijiste. Ok. Pero creo que, otro momento. No, aquí. Mm. Ok, a ver la cláusula. La cláusula, ¿cómo es? La compromisoria y la de garantía mobiliaria. ¿Esa ya la redactaste? La compromisoria fue la que estaba mirando el día de ayer. No le he hecho los ajustes y la inmobiliaria tampoco. O sea, estoy trabajando en eso, doctor. Ok. Listo. ¿Quién más tiene el contrato? Muchas gracias, profe. Bueno, dime, Jonathan. Profesor, disculpe una pregunta. Dime. ¿Será que usted me puede aclarar una duda? En el contrato de distribución, las partes de distribuidor y proveedor o vendedor y comprador. Puede ser distribuidor o proveedor y el otro cliente. Proveedor y cliente puede ser. Ok, listo. Gracias. Bueno. Doctor, ¿cómo está? Bien, dime. Bueno, nosotros nos correspondió el contrato de cesión de derechos. Hice un contrato de cesión de derechos litigiosos. Veo que es algo que es un poco más resumido de lo que el compañero acaba de hacer. Me gustaría presentárselo y pues obviamente recibir sus observaciones. ¿Listo? Entonces, ya estoy compartiendo la pantalla. Dime, Mateo. No, profe, había tenido la mano levantada de la pregunta anterior, pero ya la va. Gracias. Bueno, entonces dice así. Dice, contrato de cesión de derechos de un predio rural. Conste por el presente documento que entre nosotros, de una parte, Teresa Sanín, identificado con cédula de ciudadanía, obrando en nombre propio, quien para los efectos de este contrato se denominará el cedente, y de otra parte, Roberto Cáceres, identificado como aparece el pie de su firma, se denominará el cesionario. Hemos celebrado este contrato de cesión de derechos a título gratuito, que se rige por las siguientes cláusulas. Primera, el cedente transfiere a título de cesión de derechos a título gratuito a favor del cesionario y éste recibe a título de cesión gratuita el 20% de la posesión y las mejoras que tengo y ejerzo sobre un lote de terreno rural conocido con la matrícula inmobiliaria 50C-100-200 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Centro, Departamento Cundinamarca, Colombia, y demás especificaciones que se encuentran en el contrato de compraventa respectivo. Segunda, tradición. El cedente garantiza al cesionario que lo que es materia de esta cesión lo adquirió por compra hecha,
que le hizo al señor Eusebio Torres, identificado con la cédula de ciudadanía número tal, de Bogotá, Cundinamarca, según consta en el contrato de compraventa de fecha 19 de enero del 2018, debidamente autenticado. Tercera, precio. Las partes no fijan precio por tratarse de una sesión a título gratuito. Cuarto, manifiesta el cedente que se compromete a salir al saneamiento de la sesión en todos los casos de ley y la entrega se realizará por su situación y linderos, usos y servidumbres con todas las mejoras y anexidades a la fecha y firma de este contrato, quedando autorizado desde ya y el sesionario para hacer uso de lo acá donado, perdón. En constancia se firma y se autentica en la autoridad competente en Bogotá, Distrito Capital, a los 2 días del mes de septiembre del 2021 y las firmas. Ajá, y la garantía mobiliaria y la cláusula compromisoria. No sé eso, cómo se coloca en este, porque la entiendo que la garantía se da cuando hay cuando hay algún dinero de por medio, ¿cierto? Pero como es título gratuito. Colócale más bien que si lo hace a título oneroso y le coloca una cifra. Ah, listo. Y ahí le coloco la cláusula de la que vimos ayer, ¿cierto? Sí, de la cláusula de garantía mobiliaria y la cláusula compromisoria. Listo. Listo, doctor, gracias. Ok, entonces el resto ya quedaría bien, ¿cierto? Sí, incluyele esas dos cosas y también métele obligaciones. Y ahí, ¿cuáles serían? Entregar la cosa, recibir la cosa. ¿Sí? Exacto. Listo. Listo, muchas gracias. Por lo que es oneroso. Oneroso es que no es lo contrario de gratuito, o sea, que se paga. No, doctor, que tocaba ingresarle obligaciones era por lo que es oneroso, quería decir. Pues. Ok. Bueno, antes de revisar cualquier otro contrato, voy a darles 10 minutos y se leen el documento que está ahí, los contratos atípicos y los mecanismos para su interpretación. Sí, ya vamos a mirar entonces cuáles son esos mecanismos. Los sistemas que hay para interpretarlo. ¿Ok? Muy bien. 10 minutos. Vamos a estar aquí conectados en línea, 10 minutos. Doctor, buenas noches. Dime. Lo que pasa es que yo no tengo aula virtual porque pues pues hoy llamé para que me colaboraran con el Bueno, tema y alguno no. que ahí lo haya descargado, por favor, y lo pueda compartir por aquí por el chat de Zoom o por el Por el chat grupo, de WhatsApp. ya está en el grupo. Listo, gracias.
¿Todos tienen el documento? Sí, señor. Sí, señor. Listo, ¿ya terminaron? Ya casi, doctor.
Falta el tuyo y el de la niña. Sí, ya. Gracias, mi papá.
¿Listo? Sí, doctor. Ok. Bueno, vamos a mirar, ahí en la interpretación de los contratos en el artículo, pues nos habla de diferentes formas. Miremos lo que nos establece el Código Civil. ¿Sí ven la pantalla? Sí, No, señor. doctor. Sí, ahí se ve, profe. Sí, ya. Bueno, ¿qué me ayuda con el artículo 1618? Ok, Yo, doctor. dice prevalencia de la intención. Sigan, tranquilo, sigan. Sigan, compañeros. Del título 13 de la interpretación de los contratos, artículo 1618. Conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras. Ok. Entonces, ¿cómo, digamos, se va a saber cuál es realmente la intención de los contratantes? A ver, ¿cómo podríamos decir que se puede saber o determinar cuál era la intención realmente de los contratantes? ¿Por el objeto del contrato, doctor? Ajá, ¿cómo más? Las Los mismos obligaciones, compromisos profe. que se adquieren allí, ¿no? Profe, las consideraciones del contrato. Todo lo que ¿El ustedes han alcance del dicho hace contrato? parte de eso, ¿sí? O sea, para poder tener en cuenta la intención real, basta con mirar la forma en cómo quedó redactado el clausulado del contrato. De ahí, como yo les decía en clases anteriores, que es muy importante que la forma como se redactan las cláusulas del contrato sea en un lenguaje lo más sencillo posible. ¿Por qué? Porque entre más sencillo sea el lenguaje, pues va a ser quizás mucho más fácil determinar cuál era realmente la intención de esos contratantes. Si se utiliza un lenguaje quizás muy técnico, muy avanzado, de pronto no va a quedar muy claro cuál es realmente la intención. En todas las cláusulas que ustedes están haciendo, es importante tener presente que en esas cláusulas que se están pactando, primero la forma como se redacta, así en un lenguaje lo más sencillo posible. Dos, las cláusulas, el tipo de cláusula que se está estableciendo en el documento. Entre más cláusulas haya, pues va a ser mucho más fácil poder determinar la intención de las partes. O, por ejemplo, si hay obligaciones y se especifican en el documento las obligaciones de un contratante y las obligaciones del otro, va a ser muy fácil poder determinar esa intención, ¿sí? Las dos condiciones que dice el artículo de aprobaciones y sustancia. O sea, en cuanto a la forma como se probaría lo que establecieron las partes y lo que se pactó. ¿Ok? Miremos el 16-19. Artículo 16-19. Limitaciones del contrato a su materia. Por generales que sean los términos de un contrato, solo se aplicarán a la materia sobre que se ha contratado. Ajá. Entonces, si en el contrato no se hacen muchas especificaciones, sino algunas, digamos, en las cláusulas una redacción muy general, pues va a ser, digamos, o se va a limitar esta interpretación por la materia o por el objeto en el cual versa el contrato, en el cual versa ese acuerdo de voluntades.
Entonces, lo que nos invita la norma es a que no sea tan genérico el texto. O sea, que el texto tenga no solamente, digamos, como esos principios generales o sobre esos aspectos genéricos de lo que se está contratando, sino que sea fácil también determinar la intención. ¿Ok? Porque acuérdense que el 1602 nos dice que el contrato es ley para las partes. Entonces, de acuerdo a lo que se está estableciendo, a lo que se está colocando, así va a ser después, posteriormente, fácil o no tan fácil poder determinar qué fue lo que quisieron contratar, si quedó fácil las obligaciones de cada parte y luego, entonces, de lo que las partes acordaron, qué reglas le podríamos ubicar según la materia de ese contrato. Y el 1620, dime. Profe, bueno, claro lo que usted acaba de indicar, pero pues digamos que ahí leyendo el texto de las limitaciones, bueno, sí tiene mucha lógica lo que vos mencionás frente a ser un poco más específico, no tan generales, pero aún así el texto ahí nos indica que en caso de que sean muy generales, en el momento de hacer alguna aplicación, pues se tendrá en cuenta, lo asocio con el tema más adelante del 21, que es la naturaleza del mismo contrato, ¿cierto? Como que, oiga, por más generales que sean, se aplicará a la misma naturaleza pues que se trata el contrato, ¿cierto? Sí, claro. Pero... La lógica es hacerlo específicamente como usted menciona y tiene toda la razón, digamos, ser segmentados, específicos para dejar generalidades como de todo el mundo, de todo el universo, no, digamos generalidades a lo que se va a establecer en dicho contrato. Pero aún así, digamos, eso hace referencia a que por más general que se deje, entra en materia la especificidad del mismo contrato y dentro de su misma naturaleza, ¿cierto? Sí, claro, teniendo en cuenta que estamos hablando de los contratos atípicos, en los cuales pues sí, correcto. Va a ser fácil poder determinar, bueno, los vacíos que los contratantes no pudieron llenar, entonces, ¿qué norma le aplicamos? Pero aquí cuando hablamos de norma estaríamos hablando de un nominado, ¿no? Pero los atípicos estaba pues consultando que también la parte innominada es a lo que más hace referencia como la parte subjetiva, que es lo que tocaría ser muy específicos para que se pueda demostrar y dar cumplimiento, ¿no? Sí, pero igualito, por ejemplo, en el leasing no se pueden aplicar completamente para todas las reglas del contrato de arriendo. Porque es innominado, ¿no? Es por el acuerdo que hagan las partes, ¿sí? Ok. Pero en ese caso, el innominado estaría sujeto a la interpretación de las partes, no de las partes, sino, bueno, en caso de una controversia del juez o de quien haga de árbitro. Pero es que no se puede apartar más allá, por lo que el artículo 230 de la Constitución Política dice que el juez está sometido al imperio de la ley. Trasladando eso de forma extensiva a un contrato típico en un arbitraje, el árbitro que va a actuar como juez tiene que aplicar lo mismo. ¿Y cuál es la ley? La ley fue lo que establecieron esas partes dentro del documento. Pero si hay vacíos, entonces ahí es donde aplicarían estos principios generales de interpretación de los contratos en esos vacíos. ¿Cuál es la indicación o qué es lo que se busca con esto? Que al momento de redactar el documento sea lo más claro posible, que en el momento de que haya diferencias, no sea tan difícil poder entender qué fue lo que realmente quisieron las partes y poder determinar fácilmente si hubo o no hubo responsabilidades de una parte o de la otra. Al final, no sé si ustedes habrán escuchado que muchas veces dicen que los abogados, al redactar muchas veces los documentos, dejan con puertas abiertas como para después,
cuando hayan situaciones a futuro, poder entonces seguir cobrando por las actuaciones posteriores. Y es precisamente lo que se debería tratar de evitar, porque si en el contrato se especifican claramente, va a ser mucho más fácil que se llegue a un arreglo directo a las partes y que no tengan que acudir, no, pero estamos hablando del contrato, o sea, de lo que dijeron las partes en su contrato, y que sea mucho más fácil poder hacer el arreglo directo sin entrar en esos costos, porque acuérdense que el arbitraje es costoso, ¿sí? Y muchas veces cuando se está haciendo la redacción del documento, las partes, si no han tenido anteriormente, digamos, conocimiento de cómo son los arbitrajes y de los costos, no les interesa que haya tanta claridad. Porque al final, si se pueden determinar fácilmente las situaciones de incumplimiento, pues entonces si una persona sabe que incumplió y que no tiene cómo demostrar lo contrario, pues va a tratar de llegar a un acuerdo, de conciliar antes de buscar a que un proceso siga adelante, porque después sí va a ser más difícil. A eso es lo que me refería con esta parte. Miremos el 1620. Preferencia del... Tranquilo, dale. Preferencia del sentido que produce efecto. El sentido en que una cláusula puede producir algún efecto deberá preferirse a aquel en que no sea capaz de producir efecto alguno. Ok, entonces esa cláusula hay que establecerla de forma muy clara para que pueda darse fácil esa interpretación. Y de pronto, ¿será que aquí las partes quisieron decir esta cosa o será que quisieron decir esta otra cosa? Como que no sea una situación ambigua, como que pueda darse a diferentes interpretaciones. Eso es lo que busca acá el legislador. Profe, disculpe una pregunta ahí. En caso de que suceda eso, ¿se podría considerar como un vicio de ese mismo contrato donde de pronto esa interpretación pueda generar muchas posibles respuestas? No necesariamente, porque es que los vicios del consentimiento, acuérdate, o las nulidades se van a generar por los vicios del consentimiento. Entonces, si hay un error, si está la fuerza o si está el dolo. Tratándose entonces de estos contratos que son innominados, que son atípicos, pues no va a ser fácil decir o determinar que hubo una nulidad porque no se cumplió con tal disposición que decía la ley tal. No va a suceder eso. Va a ser mucho más difícil decir o hablar de una nulidad después de que tengan los elementos del 1502, de que hay un acuerdo de voluntades, que el objeto sea lícito, que la causa sea lícita, que las partes sean capaces y que haya buena fe. Va a ser difícil entonces, digamos, poder determinar si se genera una nulidad porque no se cumplió con tal disposición. Va a ser difícil. Como sucedería con la promesa de venta. La promesa de venta, la norma dice que debe tener dentro de su clausulado, dentro de lo que pactan las partes, debe establecerse dos cosas. Una, la notaría en la cual se haga la escritura. Y dos, debe colocarse un plazo o condición para que se firme la escritura. Si faltan alguno de esos elementos, ahí se genera la nulidad. Pero porque la ley lo está estableciendo esos requisitos. Pero acá no. Acá la ley no está estableciendo requisitos para el leasing. No está estableciendo requisitos para el factoring. No está estableciendo requisitos para la distribución. Entonces, como no hay requisitos, va a ser más difícil hablar de una nulidad del contrato. Ok. O sea que solamente sería por lo que se pueda demostrar en el acuerdo de lo que se haya incumplido en el acuerdo de las partes.
La parte con promotores. Ok. En las cláusulas. Profe, una pregunta. Dime. En este caso, en los contratos atípicos, dado el caso que una de las partes fallece y no se ha cumplido en su totalidad el contrato, ahí en este caso, ¿qué se genera? Cuando hay el fallecimiento de una de las partes, los herederos están obligados a continuar con el proceso, con el contrato. Y dado el caso que no tuviera ningún heredero o ningún familiar. Los herederos, va a ser difícil de que alguien no tenga heredero, porque una cosa es que no tenga hijos, otra cosa es que no esté casado, que no tenga padre, que no tenga hermano, que no tenga sobrino. Si no hay ninguna de las anteriores, recibiría el ICBF. Profe, en este ejemplo que acaba de decir la Pero compañera, digamos, la muerte de uno de los contratantes no sería causal para decir que hay, digamos, una nulidad o incumplimiento, ¿no? Porque esa sería una causal de terminación, que es diferente. Ok, profe, gracias. Dime, profe, Mateo. pero si esa causal de terminación solamente es porque se deje establecido de tal forma o sencillamente por efecto se puede dar, porque también yo podría considerar que en un contrato atípico, no sé, se me ocurre que también podría, lo que usted explicaba de lo de la garantía, ¿no? Podría establecer algo de garantía en caso de que llegue a suceder eso, ¿sí? ¿O allí no aplicaría eso? En algunos casos podría darse, no en todos. O sea, Habría sí que ver podría ya las tener lo de la garantía que particularidades. se explicaba en estos días y ayer y demás. Habría que ver las particularidades de cada caso. Ok. Dime, Mateo. Sí, profe, usted mencionaba lo de la cuestión de los herederos. En ese caso, los herederos deben continuar con el contrato siempre y cuando esté estipulado en las cláusulas o per se deben continuar. Siempre tendrían que hacerlo, no hay que establecerlo en el contrato. Bueno, se terminan de leer el documento con calma y pues cualquier duda pues la socializamos en la siguiente clase. Acuérdense que mañana tenemos el parcial. Nos vemos a la misma hora por el mismo canal y ahí daré las instrucciones antes del examen, ¿ok? Que va a ser escrito. Ok, doctor, muchas gracias. Bueno, doctor, muchas gracias. No, nos vemos mañana. En el examen va a entrar todo lo que hemos visto, desde la primera clase hasta hoy. Listo, profe. Muy bien, doctor. Gracias, doctor. Hasta mañana, doctor. Gracias. Hasta mañana, doctor. Gracias, doctor. Hasta mañana.